Buenas noches, profesor y compañeros. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión. Iniciar compartir pantalla. Ya se está grabando también la sesión. Nuevamente vamos a revisar cronograma de actividades. El entregable 3, correspondiente al corte 3, dio inicio el día 50, finalizará el día 67. Va a tener un peso del 60%. Corresponde a un video, por supuesto, realizar un video de un contenido digital que ustedes como docentes hayan realizado. Como apoyo a un proceso de enseñanza. Ese contenido digital pues se va a realizar con base en una herramienta TIC interactiva que ustedes escogieron. Esta actividad inició el 6 de marzo y va a finalizar el próximo 23 de marzo. Va a tener 18 días de duración. A partir del 24 de marzo no se evaluará ninguna evidencia adicional. Será la realimentación y el cierre del curso, un proceso administrativo que va a iniciar desde el 24 de marzo. Entonces, todas sus evidencias deben estar listas hasta el 23 a la medianoche. Este proceso administrativo de cierre inicia el 24 de marzo y finalizaría el 2 de abril con el cierre del curso, pero el 2 de abril es domingo, entonces se cerraría un día anterior, excepto que de pronto la universidad nos solicite que se cierre con anticipación para que ustedes puedan ser asignados al nuevo trimestre. 24 finalizaría el cierre académico con todas sus evidencias. Las notas parciales serían hasta el 29 de marzo. Reclamación es el 31 y se cerraría el 1 de abril. Entonces, este será nuestro cronograma de actividades. No sé si tengan alguna inquietud hasta el momento. Y también confirmando que me estén escuchando muy bien. ¿Preguntas o vamos bien? Bueno, entonces continuamos. Vamos a mirar qué nos dice la actividad 3, el corte 3. Recordar que es lo más importante porque es el peso de 60% del módulo actual. Buenas noches, quienes siguen llegando. Importante también el cumplimiento de los plazos. Es importante que este entregable finalice el 23 de marzo. Entonces ya del 24 en adelante se considera como no recibido o tiene que ser mediante un permiso de la coordinación académica. No pueden enviar ustedes evidencias como si no se tuviera un control o las instrucciones que nos ha dado la universidad. Aún se siguen recibiendo evidencias del entregable 2, finalizó el 5 de marzo, pero no dan ninguna motivación de por qué la entrega es temporánea ni dicen que hay un permiso de coordinación. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, bienvenidos quienes siguen llegando. Vamos entonces a mirar qué nos dice este nuevo entregable. Con respecto a las calificaciones, ya la mayor parte de envíos realizados hasta el 4 de marzo ya fueron evaluados. Durante estos días espero y aspiro que ya esté todo calificado, ¿no? Para que tenga muy en cuenta los diferentes aspectos para realizar muy bien esta nueva actividad. De todas maneras, es muy importante que hayan seguido lo que veíamos en la entrega de un guión, tanto la apertura del entregable 2 como fue su sesión en línea de refuerzo, ¿no? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Porque algunos no lo enviaron, como se mencionaba, de qué debía contener un guión, ¿no? Y han recibido esa realimentación. Bueno, nos vamos al día 50 y vamos a mirar lo que nos dice este corte. Confirmo que están viendo la pantalla de la AAA respecto al entregable 3. Sí, sí, se mira. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos decía otra vez? Vuelve y se retoma todos los aspectos
de los anteriores entregables. Nos dice entonces, para este paso 1, volver otra vez a leer los textos, ese material de formación que provee la AAA, deducir unas características, pues ya la hemos analizado en los anteriores entregables, que tienen las herramientas TIC, pero recuerden que todo este módulo, desde el 1, habla de las herramientas TIC interactivas, no cualquier herramienta TIC, que recuerden que una herramienta TIC puede ser Google Drive, pero es interactiva, no, porque sencillamente es como decir una carpeta o un buzón en la nube donde yo puedo almacenar información. Pero de manera general nos está hablando son de herramientas TIC interactivas, ¿no? Interactividad, a que pulsamos clic en algún elemento o en algún aspecto o en alguna funcionalidad y él nos retroalimenta con algo. Un sonido, nos muestra ya sea un sonido musical, sonido interpretativo, una voz de alguien, nos expresa algo, o hay movimientos, todo eso quiere decir interactividad, no algo estático como lo que vemos en pantalla, que es solo texto. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta esos aspectos. Entonces, ustedes eligieron, como veíamos desde la planificación que hubo con una actividad, de qué problemática queríamos cubrir, qué queríamos llevar a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, un desarrollo de un contenido digital. ¿Para qué? En un curso específico. Entonces ustedes, como decía, plantean una temática, nos decía qué asignatura, a qué grado lo íbamos a aplicar, ¿cierto? Entonces, por eso todos esos enfoques que debíamos ir seleccionando, hacia dónde íbamos a ir. El análisis sobre las características e importancia del uso de las 4 herramientas TIC que identificamos en la primera actividad. Recordar nuevamente, ir hacia las herramientas TIC interactivas. Después se justificaban y se hacía un guión sobre esas herramientas, una o varias. Ustedes están abiertos a eso. Pero recuerden que nuevamente, reitero, eran herramientas TIC interactivas, que a eso nos llevaba la primera entregable. Después nos dice, exploremos diversos recursos, seguir explorando, más contextualizaciones que nos va explicando. Diversos recursos que están alojados en muchas partes, en muchos aspectos. Pero escojamos esa herramienta digital interactiva que vamos o que utilizaríamos en la construcción de ese contenido digital propuesto. Recordar, aquí le hago énfasis en este aspecto. Vamos a construir. Importante tener en cuenta y se lo resalto. Somos nosotros los que vamos a construir el contenido digital. Rehusar, no necesariamente. De pronto podemos basarnos en algo y hacerlo, pero no quiere decir que si de pronto, un ejemplo, tengo diversos contenidos digitales para el desarrollo de mis contextos y solamente propongo de mi creación este y todos los demás fueron rehusados. No es adecuado, ¿no? Porque me dice, para eso ustedes son los que están construyendo los contenidos digitales, ¿cierto? Y por eso nos dice, construya el contenido digital propuesto. ¿De cuál? Con base en el guión que ustedes propusieron y que vamos a visualizar ahora más tarde. Nuevamente aquí nos dice una retoma continua de todos los aspectos. Justifique, ¿cierto? El uso de esa herramienta TIC, ¿ya? Y exprese esos argumentos de que por qué lo vamos a utilizar y por qué lo vamos a querer desarrollar en la temática propuesta, que nos pueda dar solución a lo que estamos solicitando.
Bienvenidos quienes siguen llegando, incorporándose a esta sesión del corte 3. Entonces nos dice, ya después de que hemos justificado, que hemos explorado, que determinamos qué herramienta vamos a utilizar, entonces vamos a participar en el foro punto de encuentro. ¿Cuál es ese foro? El mismo de apertura del curso. Algunos ya han participado, digamos, hablando de sus expectativas, a qué se dedican, etcétera. Pero entonces ahora lo vamos a utilizar para exponer algunos aspectos de nuestro desarrollo del entregable. Entonces van a proponer, o mejor, van a dar respuesta a estas dos preguntas orientadoras de manera ordenada, de tal manera que esa respuesta que van a dar no superen las 150 palabras. Van a compartir qué. ¿Por qué es importante la herramienta TIC elegida para la elaboración del contenido digital del proceso de enseñanza de su contexto? ¿Qué otro contenido digital se podría realizar para apoyar el proceso de enseñanza de su contexto? Eso entonces, las dos respuestas, incluyendo la pregunta orientadora, la van a mencionar en el foro punto de encuentro. Y además de esto, pues van a utilizar una cita de esa fuente consultada. ¿Qué ganan ustedes al participar en este foro? Voy a asignar un 5% de la calificación. Es más, voy a darles un 10. 10% por participar en el foro y el otro 50% por el guión. Entonces, ¿cómo evidenciamos que participaron? Sencillamente ingreso al foro, ahí sale el listado de quienes participan o no. Entonces, este sería un 10% adicional por participar en el foro, para que tengan ustedes esa ayuda con respecto a esa parte. Entonces, citan la fuente consultada para poder participar. Quiere decir que después de que ustedes participen, entonces al final, igual como cuando hacemos los entregables, entonces usted menciona aquí bibliografía. Bibliografía recopilan bajo normas APA que hicieron. Recordar que todos no son normas APA. Y aquí, en las dos preguntas que tenemos, ¿cómo la desarrollamos? Entonces aquí, cita corta, ¿no? Citación bajo normas APA. Aquí en la bibliografía que mencionamos aquí, entonces es la recopilación de las fuentes que ustedes utilizaron. Siempre se hace al final. Y sería la recopilación. Como cuando hacemos un informe, que hacemos algo en la introducción, entonces citamos un autor, esa es la citación bajo normas APA. Y al final, después de que pasamos todos esos aspectos, al final está el último ítem de bibliografía. Entonces, aquí la manera corta en las respuestas a las preguntas orientadoras y al final sería la bibliografía. De esa manera entonces lo tenemos. Ese sería entonces la participación en el foro. Entonces, haciéndoles un resumen, nos quedaría entonces dividido en dos. Entonces, este entregable, que nos habla acá en el entregable, costaría entonces, valdría un 50%. Y el resto del 10% nos daría entonces para el foro. Entonces ahí tenemos el 60% del entregable 3, ¿correcto? Ahora este pico que no quede un 56. Ese sería entonces para ayudarlos y de paso pues fomentarles que participen en el foro. Entonces, porque aquí como notan, lo mandan a hacer algo en la evidencia, pero no dicen en alguna parte cómo evidenciamos, cómo sustentamos que efectivamente el estudiante participó en el foro. Entonces les asigno un 10% por esa participación. Y el otro 50% va a ser del documento soporte.
una mano levantada. Carmen tiene la mano levantada. Y en un momento miro el chat. Voy a activar tu micrófono, Carmen. Sí, buenas noches, profe. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, estamos escuchando. Rafael sigue después. Sí, Carmen. profe, sencillo. En cuanto a la participación en el foro, habla de 2 preguntas, ¿cierto? Respuesta a 2 preguntas. Nosotros, como estamos trabajando en equipo, quiere decir que la participación en el foro sería individual o la Así misma es, respuesta correcto. para los 3. Sí, es Es individual. individual. Correcto, es Ok, individual. mi profe. Bueno, Muy bien gracias. por la pregunta. A ti, Carmen. Muy bien por esa aclaración, esa pregunta, sí. Es muy válida, correcto. Participa de una manera inicial y después se elige un compañero para brindarle la opinión. Entonces, participación inicial más una retroalimentación en alguno de ustedes. Importante eso. ¿Por qué se menciona? Para que comprendan bien estos aspectos de por qué es importante el uso de esas herramientas, ¿no? Y después entonces se retroalimenta y ahí vamos generando más hilaciones y más interacciones. Muy bien, Carmen. Rafael, tenías la mano levantada. Sí, profe, buenas noches para usted y para los compañeros. Profe, le hago una consulta. Cuando habla de esas 150 palabras y habla de que debemos citar, ¿también hay cuenta esa parte? O sea, esas palabras también deberían estar ahí. ¿O las Sí, cuenta? correcto. Sí, todo eso cuenta en las 150 palabras, la intervención completa, ¿no? Menos la bibliografía, por supuesto. Es la intervención. Ok, listo. Y recordar que esta cita, hablamos siempre bajo normas APA, esas citas cortas, pues, deben ser, hablamos de que sean menores o iguales a 20 palabras, ¿sí? Pues sí, mira, Listo, menor o igual a 120 quiere decir que ya te quedan 130 para ti, para escribir lo demás. listo, profe, muchas gracias. Bueno, para servirte. Carmen, sigues con la mano levantada, ¿te escucho? No, mi profe, se me olvidó bajarla. Bueno, Disculpe. listo. Algo está escribiendo Liliana, sopa de letras en línea, el juego EducaPlay. No sé a qué te refieres, Liliana. Bueno, no sé si era ejemplos que estaban mencionando, algo, no sé. Recordar que EducaPlay, además de que puedo implementar juegos o actividades, también yo puedo en cada uno de los pasos o aspectos, dependiendo cómo lo haya diseñado, cómo lo proponga, pues también ya primero un material de formación. Después del material de formación, entonces arranca mostrando, o mejor, propone después una actividad, entonces se puede combinar también. Eso vale en la estrategia como queramos utilizarlo. Entonces, tiene en cuenta y revisando la realimentación que haga su profesora en las participaciones de ese foro, realizar con respecto a ustedes lo que mencionan, hacer las acciones que se requieren y les va a servir entonces para producir ese contenido digital. Entonces, la idea es ir hablando, interactuando rápidamente para que se pueda dar realimentaciones a todos estos aspectos. Ustedes tenían un guión del video, ¿cierto? Entonces ya algunos han recibido realimentaciones, unos sí han cumplido con lo que es un guión, otros hicieron fue una presentación como de una actividad. Por supuesto que eso no cumple. Ya les he hecho la observación. Para el video, pues hay que hacer, digamos, lo normal, una portada, una presentación. Entonces, hacer un saludo llamativo e interesante que cautive al público. Después, cada elemento que ustedes van presentando van a representar lo que ustedes van proponiendo, por qué quieren generarlo, ¿cierto? Es como decir, hacer una presentación, un guión, pero vamos exponiendo ya el producto realizado.
ya en esta parte, en este video, ya vamos mostrando todo lo que desarrollamos del contenido digital. Por supuesto, al mostrar esa solución ya de nuestro contenido, pues van a incluirlo esos recursos interactivos que ustedes, valga la redundancia, incluyeron dentro de la temática para poderle dar solución a esa problemática en su proceso de enseñanza. ¿Cierto? Ahí lo está mencionando. Y al final, entonces, hacen una invitación para que se sigan analizando y consultando diversos recursos a esa temática que ustedes desarrollaron. Entonces, todos estos aspectos, todos esos elementos que están requeridos son los que le dan la realización, nuevamente, esa parte de esa realización es lo que hablamos de la ejecución o implementación del contenido digital. Y ya lo vamos a poner a marchar. ¿En dónde? Recordar que es la herramienta TIC interactiva. La doy interactiva. La que ustedes escogieron en el anterior entregable. Sí, que algunos dijeron, no, mi herramienta aquí interactiva era Google Classroom. No, Google Classroom montamos es una clase, ¿cierto? Y no es ninguna herramienta TIC interactiva. Un LMS no es una herramienta TIC interactiva, que nos quede claro. O un entorno virtual de aprendizaje o un ambiente virtual de aprendizaje no es una herramienta TIC interactiva. La que hemos visto, pudimos visualizar en el entregable 1 y en el entregable 2. ¿Y qué vamos entonces a entregar? Como lo dice el paso 6, sencillamente es toda esa información va a ser digamos un video que nos quede bastante claro, solamente el video y dos aspectos principales. Entonces se incluye el paso a paso de elaboración, ya para eso lo teníamos desarrollado anteriormente. Entonces en el video, o mejor enlace al video, enlace del recurso digital, lo vamos a tener aquí. Vamos a borrar esto. Eso es lo que vamos entonces a tener en cuenta. Eso es lo que vamos a hacer. De resto, el guión ya lo habíamos desarrollado. Aquí entonces ya es implementarlo. Entonces, cómo llegar a ese recurso digital, cómo podemos hacerlo. Y el video donde menciona esta parte. El contenido, hacer esa bienvenida, etcétera. Y por supuesto, aquí que nos verifique que ustedes lo realizaron, algunos pantallazos. Sencillamente algunos pantallazos, ¿sí? Evidencie lo que ustedes desarrollaron. Por eso es algo corto. No hay nada más que hacer en ese aspecto. Mira, tienes la mano levantada, te escucho, Mira. Entonces, ¿cómo hacemos un guión? Voy a tomar en cuenta algo bien realizado por uno de sus compañeros, que se llama Snedy Juliana. Le quedó muy bien ese guión. Tuve en cuenta los ejemplos que hemos mostrado. Mira, antes de seguir, te escucho, perdón. Profe, buenas noches. Sí, señora. El guión, si no estoy mal, tiene previsto 6 minutos. Sí, puede dar el guión, no, el video de ya video de la el video de la exposición del contenido digital. Es correcto. Sí. La inquietud es que por lo general nunca uno se gasta esto, profe. Siempre gasta más tiempo. Entonces sí me gustaría que quedara claro porque a la hora de ya enviar el trabajo nos ponen como argumentos que no cumple. Pero mire que acá en la clase me está diciendo que no importa.
¿Dónde? No, hay que mirar los tiempos, ¿no? Es que lo que pasa, aquí te estoy diciendo es que no vas a exponer el guión, vas a exponer ya es el desarrollo del contenido digital. Y eso se puede hacer rápido, ¿ya? Eso no hay que alargarse tanto. ¿Y cómo lo haces? Pues haciendo, valga la redundancia, un guión, ¿sí? Un paso a paso que vas a desarrollar. No te debes alargar tanto. En el otro, por eso decía que apenas 2 minutos. ¿Por qué? Porque mira este tiempo acá. Menos de 2 minutos está expuesto este guión. Este es el guión como se solicitaba. Todos estos aspectos era lo que veíamos en la parte del capítulo 3 de Chinchilla, donde nos dice que debe llevar un guión. Esto es lo que debe llevar un guión. No sé si están viendo el video de YouTube. ¿Sí? ¿No están viendo? Sí, Sí, profe. Listo, mira, voy a ampliar la pantalla y lo voy a ejecutar. Entonces, mira, aquí, ¿cuánto tiempo hice? 1:57. Así rápidamente, mira. El guión tiene un título, tiene una descripción, qué bases didáctica va a utilizar, cuál es el tipo de actividad, qué activos necesita, cuáles son sus contenidos y qué multimedia va a utilizar. Este es un guión, el paso a paso. Y eso nos lo decía el capítulo de Chinchilla de cómo hacer guiones para contenidos digitales. Entonces me voy a dar, ahí está hablando ella y eso es lo otro. Mira, aquí entonces nos dice qué va a contener cada uno de mis aspectos. Entonces, dice en la lámina 1, va a decir hola, en la lámina 2 hay unas instrucciones, en la lámina 3 dice unos niveles. En nivel 1, te estás preparado, me encanta. Mira, ahí está haciendo el guión y va diciendo sección por sección que va a contener. Eso, perdón, nos decía Chinchilla. ¿Se recuerdan en uno de los capítulos? Entonces ahí nos va dando el paso a paso. Ese es para mi desarrollo del contenido digital. Después de haber determinado qué va a contener cada uno de mis plantillas, por decirlo así, o de mis láminas, o de secciones que también se puede hablar, entonces continuamos con la descripción. Vamos a darle un play acá. Está escribiendo qué es lo que dice. Bueno, va a hacer algo de matemáticas, va a hablar de la teoría de los números digitales y lo va a realizar en la aplicación Genially, ¿cierto? Ahí está. Continuemos. Y puede estar todo el texto, pero no necesitamos ponernos a hablar todo, ¿cierto? Se hablan siempre ideas generales. Esa es la exposición de una presentación. Entonces, ahora, ¿qué dice? ¿Qué va a exponer en la asignatura? Entonces va a decir unos objetivos, va a exponer unos contenidos, va a decir qué competencias van a estar asociadas y qué criterios de evaluación. Importante revisar bien los enfoques pedagógicos. Si son objetivos son unas cosas, si son competencias son otras, pero nunca un enfoque pedagógico debe tener los dos, objetivos o competencias. Son muy diferentes. Entonces en esos currículos hay que revisarlos, ¿sí? No deben nunca estar los dos. Mira, ahí está hablando de los contenidos, cómo los va a desarrollar. Acá, por supuesto, competencias es algo muy completo, ¿no? Primero, unas competencias siempre inician con un verbo, o el verbo en infinitivo, o el verbo conjugado en tercera persona. Aquí dice competencia, interpretación y representación, eso no es ninguna competencia, ¿no? No tengamos en cuenta. Una competencia es como una frase que debo yo proponer, ¿sí? Por ejemplo, interpreta. ¿Qué interpreta? Pues hay que mirar qué es lo que deseamos que interpreta. Representa, pero ¿qué debe representar? Pues con base en los contenidos de las temáticas propuestas y qué deseamos que logre nuestro estudiante, ¿ya? Entonces ahí debe interpretar el sujeto hacia dónde va enfocada esa competencia y qué logro deseamos obtener. Importante diferenciar, siempre les digo, un objetivo de una competencia. Objetivo, por ejemplo,
debo caminar de aquí a la esquina. Ah, listo. Salí, caminé aquí a la esquina. ¿Pero qué quería lograr con esto? A mí la competencia ya cambia. Ah, deseo caminar de aquí a la esquina para poder evidenciar si los zapatos nuevos que acabé de adquirir de una marca X cumplen con mis expectativas o no me causan dolores, sino toda una frase completa que propone una competencia. Y depende del tipo de competencia también que deseamos proponer. Objetivo, sencillamente lo logré. Ah, sí, me puse los zapatos y caminé aquí a la esquina, pero ¿con qué? ¿Qué quería hacer? ¿Cierto? ¿Qué meta quería conseguir al caminar? Entonces, por eso cambia mucho estos elementos. Criterios, pues normalmente se basa, como decir, en la rúbrica de valoración, como lo que utiliza la universidad, o basados en criterio, estándares, qué niveles deseamos evaluar, qué puntaje se le asigna por cada uno de estos indicadores, mejor no estándares sino indicadores. Posteriormente, entonces ya escoge uno, entonces ahí nos dice qué va a utilizar. Ah, unos fondos, va a utilizar unas animaciones, va a utilizar unos tipos de texto, va a utilizar unos botones. Entonces aquí me está diciendo qué elementos estoy requiriendo, como dice aquí activos, para poder poner en funcionamiento mi actividad propuesta. Y aquí entonces habla de los contenidos, cómo desarrollar los contenidos. En la escena 1 va a tener esto, en la escena 2 y así sucesivamente. Este es el guión. Y posteriormente, después de hablar todo eso, entonces lo que hace es llevarlos ya al contenido digital que se va a proponer con la herramienta que escogió. Entonces, mira, ahí va diciendo cada uno de las cosas. Este es el guión, todos estos elementos que se van a desarrollar, ¿cierto? Todo eso. Eso es lo que veíamos en el anterior entregable y en la de refuerzo. Inicialmente, cómo debía desarrollarse y qué debe contener. Pues toda esta navegación es posteriormente. Esto que vemos acá es lo que se llama la planeación del contenido digital. Estoy planeando qué va a contener. Para posteriormente, entonces, llevarlo como tal a la implementación o a la ejecución, que es lo que nos va a decir el entregable 3. Y posteriormente, entonces, hacemos un video de cómo lo vamos a desarrollar, ¿cierto? Para obtener en su totalidad el contenido que requerimos. Es muy importante que son los aspectos que estamos viendo y tener en cuenta ese guión. Amira, tienes la mano levantada. ¿Alguna otra inquietud? Recuerde que el contenido digital, entonces proponemos unos materiales de formación, unos contenidos. Después de proponer esos materiales, recuerden que es el desarrollo de la planeación que habíamos evidenciado en nuestra primera entregable. Después, en ese contenido de ese guión, ¿cómo propongo el desarrollo en la herramienta TIC interactiva que yo propuse? Entonces debo llevar mis materiales de formación o la teoría y posteriormente en esa herramienta, entonces propongo actividades para que verifiquemos la apropiación del conocimiento por parte del estudiante. Ese entonces sería la actividad 3 o el entregable 3 que está solicitando. Entonces, que nos quede claro esa parte, ¿no? Entonces, el entregable 3, como dice aquí, básicamente es el video aplicado a un contexto. Pero ¿cuál es el video? Entonces, tenemos en cuenta que nos decía, mira, bueno, qué claridad tenemos en el aspecto. Entonces, la duración de ese video, que sea cercana a los 6 minutos. Si es menos tiempo, pues no hay ningún problema. Un poquito cercano a los 6 también. La idea es que pasen por lo que ustedes propusieron como desarrollo del contenido digital.
duración del video, entonces cercano a los 6 minutos. Pues, bueno. El entregable, recordar que vamos a encontrar algunos aspectos que siempre son principales y nos los daban en una plantilla que tienen ya compartida. Entonces está la portada, está la introducción, recordar presentarlo adecuadamente. Está el desarrollo de la temática, que habíamos hablado unos pantallazos y los enlaces de acceso, tanto al video como al contenido digital que ustedes publicaron, que es lo que dice aquí, donde publica el recurso digital solicitado, unas conclusiones y la recopilación de todas las citas que son las referencias bibliográficas. Recordar que para este entregable entonces lo vamos a hacer por medio de un trabajo colaborativo. Ya ustedes tienen los contactos o los accesos, yo les subí esos, el grupo está en el Google Drive para que verifiquen contactos y demás. Entonces, hasta mañana hay tiempo de que envíen sus grupos. ¿Por dónde? Por la AAA. Los que ya tienen los grupos, lo único es reafirmarlo enviando por la AAA a los integrantes, ¿no? Ah, sí, Profe, profe, con porque uno seguimos solo. trabajando con los mismos que veníamos. Sí, entonces envíen sus integrantes por la AAA, ¿sí? Profe, ¿con uno Vuelvo y solo lo que lo mande menciono. está bien o lo mandamos todos? Ah, con uno solo que lo relacione está bien. Como Ah, no es ok, evaluable, no hay gracias. ningún problema, ¿sí? Entonces, los integrantes por la AAA. Y ahí nos queda entonces importante esta mañana, ¿no? Como mencionamos. De los que no tengan grupo, yo se los asigno aleatoriamente para que comiencen a trabajar colaborativamente, apóyense unos con otros. A uno le fue muy bien con la parte del guión, de que había que realizar actividades, a otros no. Entonces ténganlo muy en cuenta. Bueno, preguntas, escucho preguntas. Bueno, sigamos entonces con la rúbrica de evaluación. Recordar cómo son pantallazos y los enlaces de acceso, entonces este entregable, como siempre les digo, eso va a ser algo muy corto. Aquí no es nada textual. Aquí entonces debe ser menor o igual, por ahí unas 10 páginas, no más. Eso es algo muy corto, porque son puros enlaces. Recuerda aquí que nada textual, porque todo ustedes ya lo hicieron en su contenido digital y en el video. Ya con eso es suficiente para que pasen textos en el entregable. Ya sobraría. Ya sería redundancia. Entonces, ¿qué nos dice en esta rúbrica de valoración? Nos dice un video como contenido digital apoyo al proceso de enseñanza, pero recordar que ese video es la presentación de su contenido digital que realizaron mediante la aplicación de una herramienta interactiva. Nos dice la evidencia cumple con la estructura del entregable. Dice sí, continúe, si no, dice coloque 0. Pues tampoco han notado que aunque no haya cumplimientos, obtienen una nota cercana al 3, 3,5. La evidencia se relaciona con la temática abordada, pues sí o no. Muestra un desarrollo propio del autor, entonces es muy importante tener las citaciones correspondientes, porque están a veces copiando textos, pero no están mencionando de dónde lo tomaron. En el saber, deduce características de herramienta TIC en un proceso de enseñanza. En el ser, argumenta el uso de herramientas TIC en un proceso de enseñanza. Y en el hacer, adapta contenidos digitales a un proceso de enseñanza de su contexto. El deduce características y argumenta el uso, eso sería en el foro. Y el adaptar contenidos, ese ya entonces, como tal, el desarrollo del contenido digital. Esa sería entonces nuestra matriz de valoración. Bueno. Es muy importante que tengan muy en cuenta el ejemplo de que es un guión para que lo puedan desarrollar. Pues su compañera pues hay derechos de autor, pero les voy a compartir a todos ustedes
va a ser muy buen ejemplo desarrollado de este guión para que ustedes lo tengan como base de qué era el desarrollo de un guión. Eso ya lo que hizo fue pasar los aspectos que solicitaban tanto en uno de los primeros enlaces que enviamos en el entregable 1, como lo que nos dice Chinchilla, que vamos a requerir. Entonces, todos esos aspectos los organizó e hizo su guión y está muy bien desarrollado. Un buen ejemplo a seguir. Con base en eso, lo único que queda es implementar. Bueno, los escucho. Si hay alguna inquietud. Está para finalizar, nuevamente reitero, el 23 de marzo. Entonces la idea es que vayan adelantando actividades esta semana. Y en la próxima, por miércoles o jueves, haríamos la sesión de refuerzo para mirar qué han avanzado o ir despejando dudas e inquietudes. Bueno, tiene la mano Lorena. Sigue después Rafael. ¿Me escucho? Pueden activar su micrófono. Profe, buenas noches. Una preguntita, profe. El ejemplo que se nos acaba de compartirnos, ¿este ejemplo es del video que elaboramos en el entregable 2 o para guiarnos de cómo elaborar el entregable 3? Es que quedé confundida porque es como muy similar. Este es el guión, digamos, de la planeación de lo que teníamos que hacer, pero la planeación ya de nuestro contenido digital, no la planeación de la actividad, ¿sí? Importante tener en cuenta. Recordar que cuando veíamos, voy a mirar si encuentro el documento de la UDES. Un momentico, hoy voy a buscarlo. Nos hablaba del desarrollo de un guión. No sé si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Entonces, en ese guión debía contener ciertos aspectos. Mira, estoy esperando aquí que cargue. ¿Alguien se acuerda qué ítem era el 3, del capítulo 3? Del guión de un contenido digital. Vamos a mirar. Voy a ver si lo comparto y lo encuentro. Creo que es como en la página 109. Página 109, ya voy a bajar por allá. Entonces ahí nos decían qué aspectos vamos a requerir para poder desarrollar un guión. Sí, señora, aquí está. Muchas gracias. Entonces, voy a compartir nuevamente la pantalla. Aquí está. Entonces, aquí en el guión, a ver si se ejecuta sin no haya ningún problema. ¿Están viendo la presentación o está por otro lado? Sí, sí, se está. Sí se ve la presentación, ¿sí? Sí, profe, ya estoy mirando. Bueno, entonces ahí están los guiones de la construcción, ¿cierto? Entonces aquí nos decía, recoge los detalles de estructura y funcionamiento de cada objeto educativo, podemos decir de manera general, de la función que necesitamos y cómo íbamos a desarrollar esa secuencia. Entonces ese era el guión. Dice, él coge el anillo, ella está sentada en no sé dónde, uno le replica y el otro le replica. Eso es un guión, un paso a paso que debemos llevar. Y en la imagen dice, mira, hay alguien que muestra su cara principal, hay algo detrás del sofá con tal cosa. Esto es un guión, aspecto que vamos teniendo en cuenta. ¿Y qué vamos a tener ahí? Lo que nos mostró su compañera. En ese guión multimedia, que es la planeación, hay que identificar un título, cada escena, página o lámina que voy a proponer. ¿Qué es la descripción de lo que vamos a encontrar? ¿Cuáles son esos objetivos, contenidos, competencias o criterios que voy a requerir? ¿Qué tipo de actividad es la que voy a proponer para afianzar la apropiación de un conocimiento? Si voy a utilizar parámetros, voy a verificar ciertos textos, que voy a hacer preguntas, voy a dar respuestas, que voy a necesitar, muy importante, para poder hacer mi contenido digital. Voy a requerir unos textos, voy a requerir unas imágenes, audios, los voy a copiar a ambientaciones o ese audio va a ser creado por mí, los videos también, y qué animaciones voy a incorporar. Esto estaba y eso es lo que hizo su compañera. ¿Sí nota?
Ahí estaba en la página desde la 109 que nos da 110 y 111. Entonces estos aspectos que habíamos visto de qué debe llevar un guión, eso lo plasmó su compañera. ¿Sí? Esta es la planeación del guión o los contenidos del guión. Después de todos estos aspectos que yo hago este guión de contenidos, entonces ahora sí voy a la etapa siguiente. ¿Cuál es la etapa siguiente? Ahora sí voy y creo, hago la creación de mi contenido digital. Ahora sí lo voy a crear. Recordar que esto era apenas una planeación. Esa planeación es organizar lo que yo necesito, ¿cierto? ¿Qué es planeación? Un ejemplo, es un ejemplo tonto, pero normalmente se propone. Voy a planear hacer un asado que voy a ir al río más cercano, digamos, voy a ir a la playa. La voy a hacer en donde me permiten, por supuesto. Pero ¿qué necesito? ¿Cuántos voy a invitar? ¿Voy a ir yo solo? ¿Voy a ir con mi pareja, mi familia? ¿Voy a llevar invitados? Si voy a hacer eso, bueno, ¿cómo nos vamos a movilizar? ¿Cómo vamos a llegar a la playa? ¿Qué vamos a requerir? ¿A todo el mundo le gusta la carne? ¿O vamos a llevar pollo? ¿O vamos a llevar vísceras, por ejemplo? Si les gusta o no les gusta, ¿qué vamos a llevar? Mazorca, que a uno le gusta la papa, que a otros la yuca, que ahí vamos a preparar un ají, etc. Ahí apenas lo estamos planeando. Estamos haciendo la planeación del asado. Ya cuando lo vamos a llevar e invitamos a todos los que queremos, hicimos las compras necesarias, hicimos gastos financieros, de transporte y todo, llegamos allá a la playa o al río. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Pues ejecutando lo que planeamos, ¿cierto? Aquí ya es crear, entonces aquí ¿qué hacemos? Lo estamos creando, llevando a cabo o lo estamos ejecutando. Eso es la parte de una planeación a una ejecución. ¿Ejecución es qué? Pues llevarlo a cabo, ¿cierto? Esa es la ejecución, llevar a cabo algo que previamente había planeado. Que voy a viajar al exterior. Pues tengo que planearlo, ¿cierto? Primero tengo que planear a dónde voy a ir. A dónde voy a ir, me piden solo pasaporte o necesito visa. ¿Cuántos días voy a demorar? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué día voy a ir? ¿Qué día voy a regresar? ¿Voy a ir solo? ¿Voy a ir acompañado? Todo eso es la planeación, ¿cierto? Tener todos esos aspectos ya, como dice, con todos esos contenidos ya claramente definidos. Que en el momento de crear pueden surgir eventos, por supuesto que sí, porque eso es una de las dinámicas que nos da siempre una llevada de la ejecución, ¿cierto? Que planeamos demorar, que íbamos a ir a visitar como 4 sitios, pero ya cuando llegamos a ese, digamos, al lugar donde nos íbamos a hospedar, no alcanzó sino para 3, porque quedamos muy cansados. El otro era para visitar tales tiendas y con una sola tienda que era grandísima, ya quedamos cansados. Entonces al otro día mejor vamos a disfrutar del hotel o los sitios cercanos, ¿cierto? Siempre en esa ejecución hay la dinámica, nunca hay rigidez. Alguna cosa de lo que planteamos aquí de pronto no se da, o cuando estamos implementando esos contenidos nos damos cuenta que algo nos hizo falta. Pronto el texto que yo propuse o colores o contrastes de colores vemos que no nos va, o el audio que insertamos no suena. Por eso en los videos, que cuando yo les digo, cuando ustedes están hablando, ¿sí? Nunca mezclen voz con música, excepto que sean procesos por allá de, como digo yo, como de yoga y demás, pero no mezclen voz con música, porque si usted no pone la música a bajo nivel,
se está escuchando mucho más la música que el hablante. Por eso es la recomendación del video anterior. Y algunos se notaron en la reglamentación que les hice. Y la voz tiene que ser supremamente alta y la música muy baja en el evento que usted la vaya a insertar. Y cuando ustedes hagan la voz, tienen que utilizar, como notan, lo que yo utilizo, unas diademas o manos libres. ¿Para qué? Para que puedan escucharse muy bien la voz de quien habla. Es muy importante siempre utilizar una diadema o manos libres que esté cercano a la boca. Porque el resto no vamos a escuchar y se escucha más el ruido ambiental. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por eso les compartía para que ustedes mismos adecuaran sus guiones para que después de su guión supieran crear ese contenido digital porque se va a requerir. Algunos hicieron un guión como si estuvieran planteando el primer entregable, donde nos da una ruta de formación. Eso no había que hacer porque en el contenido digital ustedes no van a decirle al estudiante, el profesor va a durar 10 minutos en la entrada de la puerta hablándoles, después lo va a poner a hacer que levanten la mano, bajen la mano, para que los que llegaron un poco dormidos se despierten. Eso no va en el contenido digital, ¿cierto? Son todos unos aspectos que son contenidos digitales basados en recursos digitales. Es muy importante que lo tenga muy en cuenta. Por eso le hacía énfasis y eso fue lo que vimos en el video. Cómo se creaba bien un contenido digital para que después lo podamos llevar a nuestro contenido de la herramienta que ustedes escogieron. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí también alguien tenía la mano, no sé si te quedó claro en esa parte, no, allá abajo la mano. Bueno, Rafael, te escucho. Sí, profe, es una algo muy puntual. Ahí, por ejemplo, ahí en lo que está mostrando, en relación con la base didáctica, usted hablaba de objetivos y competencias, pero entonces, si no estoy mal o le entendí mal, me corrige, hablaba de que, obviamente yo sé que son diferentes, pero o incluye uno o incluye lo otro, ¿cierto? Sin embargo, en el video que usted nos muestra, aparecen los dos. Entonces, en el que tenemos que hacer, incluimos el uno o el otro. Sí, ¿Sí es correcto. así? En este video, sí, en este video que yo les muestro, les hago énfasis a la autora de que no debe incluir ambos, es uno solo. ¿Ya? Listo. Esa es una retroalimentación que ella recibe. ¿Ya? Ahora les decía que en los diseños curriculares hay que revisarlos, no pueden estar los dos, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Listo, profe. Profe, y de paso, vea, en el chat hay una pregunta que hace la compañera Carmen, es en relación también con el video. Así como en el de recursos, que sí fue claro, debe estar la participación de los dos compañeros o los tres que estén en el grupo también, o puede ser Sí. una sola persona. Al inicio pueden presentar los tres y después sigue presentándolo uno. ¿Sí? Como dice, un saludo llamativo, interesante que cautive al público. Ustedes definen cómo lo hacen. Pero lo integrante al inicio que se muestren, ¿no? Y después comienzan a hacer la exposición. Recordar que no es algo automático, ¿ya? Porque tiene que irse mostrando poco a poco. Y recordar también aquí no es nada de avatares. Avatares o, como podemos decir, o voces automatizadas, ¿no? No lo debe ser. Son ustedes, o sea, seres humanos. Voy a recalcar aquí, no. Aquí es claro que nos diga un no. No avatares o voces automatizadas. ¿Vale? Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, correcto. No sé si algunos de ustedes estén conmigo. Carmen, por ejemplo, una respuesta que te puedo dar es, existen decenas
de aplicaciones que permiten generar videos. ¿Ya? Recuerden que está el Screencast-O-Mati, está Touchcast. No sé si aquí, no me acuerdo si aquí han sugerido algo. Mira, por ejemplo, dice web video, ¿sí? Aquí dice que hagan la presentación en Powtoon y después ustedes comienzan a reproducirlos. Habla de Windows Movie Maker. ¿Ya? Aquí, mira, aquí dice cómo hacerlos. Está Animoto. Y el otro, pues también es que es gratis y que le permite hacer más de 5 minutos. Algunos de ustedes lo utilizaron, el que yo les menciono, el famoso CAM. Profe, yo creo Es que se está gratis. viendo como una presentación de PowerPoint, como libro de Chinchilla. Ya voy a salir de ahí. No paro de compartir. Voy a cancelar aquí. Gracias. Bueno, aquí nuevamente aquí. Ya están viendo la AAA. Sí, Bueno, señor. entonces bueno, gracias. Pensé que se había ido para allá. Entonces recordar que le estaba escribiendo que en el video no deben ser avatares o voces automatizadas. Tienen que presentarse ustedes, o sea, los estudiantes, las personas, ¿sí? Quieren ser personas. Ustedes. Aplicaciones. Puede ser Powtoon, una presentación que ustedes hacen, pero si la permite grabar, si no, no. Recordar que tienen que mostrar el contenido digital que ustedes desarrollaron. Pero Powtoon a veces es una presentación que él comienza a hacer. Entonces yo lo quitaría de ahí. Pero mejor entonces Windows Movie Maker, Web Video, Animoto. Y le escribí por el chat el OCAM, ¿cierto? Recuerde que hay muchas más. Además de esta, pues también está en el Screencast-O-Matic, Movie Maker, está el Touchcast, el OCAM que le mencioné. Entonces hay cualquier cantidad. Lo importante, Carmen, es que permita grabar, permite exportarlo y permite entonces enlazar el acceso al video. ¿Ya? Aquí lo está pidiendo, un enlace al video. ¿A dónde? Pues hay dos maneras que se puede llevar ese acceso al video. Voy a borrar esto para que nos... ¿Cómo podemos acceder al video? De dos maneras. Primero, por supuesto, tienen que exportarlo, ¿no? Ese acceso al video lo pueden subir a cualquier drive, envían el enlace. O lo suben a YouTube, copian el enlace. Cualquiera de las dos maneras es válido que usted lo haga, ¿ya? Es obligatorio que debe estar en YouTube. Que depende de la aplicación, normalmente estas exportaciones de estos videos lo hacen en MP4, ¿sí? Y se sube al Drive, yo lo puedo ejecutar desde allá, o lo suben a YouTube y envían el enlace, cualquiera de estos dos. Por supuesto, siempre publicado a todo público, para que cualquiera pueda ingresar sin ningún problema. Eso sería. Y en ese video se muestra la estructuración de cada fase del contenido digital. ¿Cómo se hizo? En cualquier presentación. Ella, si no estoy mal, este video lo hizo en Canva. Este está hecho en Canva. No, en Genially. Mira, aquí se puede ver la aplicación del video. Está hecho en Genially y va explicando poco a poco esos aspectos. No sé si a eso te refieres, Osvaldo. Y aquí Dairo está pidiendo si hay algún compañero. Aquí tiene el número del contacto y recuerden que yo, si no estoy mal por el Drive, cuando ustedes ingresen al Drive, ahí está un archivo con los datos de ustedes, sus nombres y apellidos, el teléfono y los correos para que se comunique. ¿Ya? Entonces, si nadie más tiene compañero, entonces aquí tiene a compañero Dairo Rafael que se está ofreciendo. Aquí por el chat escribió su teléfono. Escribe Lady que quienes no están de acuerdo con la nota, ¿es posible una revisión? Por supuesto, Lady.
Ahí vamos entonces a mirar cuándo cuadramos un tiempo. No sé si de pronto este viernes sería en la tarde, me dices y escribes por WhatsApp y miramos, coordinamos el tiempo de revisión, ¿vale? Lo podemos hacer. Bueno. ¿Qué más? ¿Quién más tiene alguna inquietud? ¿O desean aclarar algo más? Debería. Papi, uno, Osvaldo. dos. Bueno, Lorena, la mano levantada. Sigue Carmen. Osvaldo, no sé si quieres levantar la mano si deseas participar. Lorena. Profe, Profe, como vi que ya algunos le calificaron los que hacen falta más o menos de aquí a qué día estarían las notas. Yo creo que viernes, de pronto el viernes a sábado. De viernes a sábado yo pensaría que puede ya estar listo. Vale, profe, gracias. Listo. Carmen y sigue Osvaldo. Sí, mi profe, es referente a lo que habla también la compañera de la revisión, que de pronto podamos mirar nuevamente el trabajo, porque pues usted nos colocó allí unas sugerencias o de pronto algunas cosas que no hemos tenido en cuenta, pero pues nosotros consideramos que sí estaban, entonces a ver si se podría hacer nuevamente revisar y entre los dos pues mirar si es o no es así la nota que usted colocó. Le invito a que revisen el video que les compartí con base en lo que dice Chinchilla del 109. Entonces revisen si están cumpliendo con esa parte primero del guión del video del contenido digital. ¿Sí? Ténganlo muy en cuenta. Y el otro aspecto, perdón, que hablamos, es el organizador gráfico. Habían dos aspectos que les daba respuesta. Voy a mirar acá, vamos a ingresar aquí, creo que tengo aquí el corte 2, voy a volver a compartir pantalla y que no tuvieron en cuenta muchos de ustedes en los grupos que he estado recibiendo. En el ítem 4, espero que ya estén visualizando, este es el entregable 2. Lo vimos en la apertura y en el refuerzo. Me está diciendo, elabore un organizador gráfico. Cualquier herramienta digital ustedes podían utilizarlo. Y debía dar respuesta a dos preguntas orientadoras. Primero, por un lado, había que dar respuestas a unas características y después a una importancia. Pero recordar que no es solo herramientas TIC, por eso les aclaraba, deben ser herramientas TIC interactivas. En esto se ha basado el curso desde su apertura. ¿Y en qué se basaban estos aspectos? Como lo decía anteriormente. Y les aclaré, podía ser una sola o 4 herramientas. Pero para cada una, si decíamos una, siempre había que darle respuesta a las características y a la importancia del uso. Y si eran 4, pues había que dar entonces para cada una, darle qué características tenía esa herramienta y cuál es la importancia del uso de cada una de ellas. Entonces, cualquiera de los dos aspectos eran válidos. No solo mencionar las 4 herramientas, como decir EducaPlay, Kahoot y que alguno metió, bueno, Canva, y otro por ahí dijo que Google Classroom. No, Google Classroom no cumple. Y si las 3 que cumplían, entonces había que darle respuesta. Si era Kahoot, qué características tiene Kahoot y cuál es su importancia del uso. Entonces, para cada una de ellas había que darle respuesta a cada herramienta digital, una por una. Y aquí lo decía desde los aspectos iniciales que nos íbamos mencionando, ¿cierto? Aquí en el paso 2, vincule al proceso las características de la herramienta TIC que identificó en la actividad del corte anterior. Entonces todo va siendo relacionado. Y después justificar
el uso de esas herramientas TIC en el proceso de enseñanza. Haces ese análisis, característica e importancia del uso, y se da respuesta al ítem 4. Lo mencionamos en la apertura, lo hicimos en el refuerzo. ¿Ya? Entonces, el organizador gráfico es eso. ¿Y qué es un organizador gráfico? Recordar que lo habíamos mencionado. Un organizador gráfico son ideas principales. ¿Qué se dice gráfico? Porque son imágenes asociadas a imágenes. Ahí está esos aspectos. Algunos que hicieron, colocaron párrafos como de 10, 15 líneas metidas en un cajón. Esa no es la idea de un organizador gráfico. Entonces también esos aspectos están mencionados en la realimentación, ¿correcto? Eso para tener en cuenta. Y después, en el paso 6, se planeaba la elaboración de un guión de un contenido digital. Entonces esa es la planeación que mencionaba desde la página 109 y que su compañera cumplió muy bien mencionando con ese guión del video. Y se hacía el guión de la planeación del contenido digital. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que vamos a desarrollar en el tercer entregable. O sea, llevar a cabo lo que estamos proponiendo. No sé si Carmen y compañeros quedó completo esa parte. Seguía no sé quién, Osvaldo, o alguien bajo la... ¿Quién más continúa entonces? Osvaldo. Profe, buenas noches. Sí, profe, buenas noches. Profe, dado el caso, por ejemplo, yo estoy trabajando de forma individual todos los trabajos entregables. En este caso, dado el caso, me uno con otra persona y resulta que esa persona, y por ejemplo, yo he venido trabajando en EducaPlay, todas las actividades, y resulta que esa persona tiene Genial y entonces nos ponemos de acuerdo en una sola ahí o cómo hacemos ahí, porque de pronto él dice, no, yo tengo estas actividades, he salido muy bien, y entonces me gustaría plantearla o seguir con ella. Y entonces mi trabajo llega hasta ahí. Sí, es ponerse de acuerdo, Osvaldo. ¿Y cuál, Sí, cuál es la idea también de que lo hagan en grupo? Porque hay muchos que, la verdad, van muy regular. Ese colabora es con la nota. Pero sí, algunos señor. no llegaban ni al 3, la verdad. ¿Sí? Colaborando sí, para que no vayan a perder el modo. La idea es eso. Asóciense, definan cuál de ustedes cree que fue el mejor guión con base en lo que hemos estado mostrando, de cómo van en avanzado. Por ejemplo, nadie puede decir ahorita que Google Classroom es una herramienta interactiva y que vayan a montarlo allá. ¿Sí? Entonces, de la que ya hemos visto y hemos aprendido, no lo es. No es interactivo. ¿Ya? Entonces, tenemos que migrar ese contenido digital a otra herramienta TIC interactiva, donde voy a proponer mis actividades. Pero si es así, Osvaldo, llegar a un consenso y de acuerdo con la reglamentación que se ha realizado, verificar cuál es el más adecuado. ¿Ya? Sí, señor. Profe, mi otra preguntita es la siguiente. Por ejemplo, yo dado el caso de aquí ¿qué le digo? Al lunes ya tengo un pequeño bosquejo como creando el video que le voy a enviar. ¿Sería posible, o sea, pedirle el favor que usted nos hiciera sugerencias? Sí, yo le envié un video también a usted y usted me hizo la sugerencia y fue muy sustanciosa en esa oportunidad. Entonces quería volverlo a preguntar si se puede volver a hacer así o está prohibido por la universidad que uno Es hasta le envíe. 8 días antes. Por ejemplo, estos van a vencer el 23. Entonces sería máximo el 15. Pero si el 15 tú tienes el video y vamos a realizar ya la sesión de refuerzo, pues muéstralo en la sesión de refuerzo. ¿Sí? Ok, Para no sí, hacer señor. Listo, pues. Ok, para no hacer dos listo. cosas. Ok, sí, señor. Listo, gracias, yo. Ok. Vale, Osvaldo. Sí, estoy atento. Wilmer, el video es ya el desarrollo total del contenido digital. Ya es la implementación en la herramienta seleccionada del contenido digital. No es lo planeado, ya es la implementación
de lo planeado. ¿Ya? Estas palabras ya es el contenido digital funcionando. Les van a mostrar cómo funciona ese contenido digital, Wilmer. Leer lo que último que dice es mostrar el producto final. Eso es lo que tiene que estar el video. ¿Ya? No sé si quedó claro, Wilmer y demás compañeros. Bueno, Claudia, te escuchó. Activa el micrófono, Claudia. Profe, buenas noches y compañero. Mira que yo tengo una pregunta. Si en el guión pues no nos fue como muy bien, uno puede usar como otra especie de guión para hacer el video. O sea, como montar otro tema. No tanto mostrar otro tema, sino ajustar el guión. Que recuerde que tienen que hacer un contenido digital, como veíamos ahí en el ejemplo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer paso a paso? ¿Qué imágenes voy a necesitar? Si voy a incorporar audio, si voy a incorporar videos, ¿sí? O sea, ¿qué insumos? Es lo que me permite a mí el guión, o sea, organizar los insumos que necesito para poder desarrollar ese contenido digital. Entonces voy haciendo, por eso se llama guión, como un borrador, un paso a paso de lo que requiero para poder ya implementarlo, ¿sí? Entonces no es cambiar el tema, que sí puede ser de pronto dice, no, ese tema no se nos ajusta al guión, es una posibilidad, pero la idea es, por decirlo ahí como el ejemplo, vamos a hablar de matemáticas de los números del 1 al 10 y son chicos por ahí de segundo primaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué les voy a hablar? Si yo fuera a desarrollar la clase, ¿qué les voy a exponer entonces a mis estudiantes de segundo para que ellos puedan comprender qué son de los números del 1 al 10? Por ejemplo, cómo se escriben, por ejemplo, ¿cierto? El número 3, ¿con qué lo pueden ellos asociar? ¿Cierto? Entonces, de una vez, el número 3 corresponde a esto porque asociamos esto. Entonces, si con el número 3, vamos a agruparle, vamos a utilizar 3 manzanas, por ejemplo. Si es el número 9, las mismas 9 manzanas o le voy a poner ahora peras. ¿Sí? Entonces esas son las imágenes que yo voy asociando. Después les voy a proponer una actividad. Si les coloco la figura de 5 manzanas, entonces pongámoslo a contar para que ellos digan cuántas manzanas están ahí agrupadas, por ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que yo voy creando en ese guión. O sea, que cuando llegue alguien diferente a ti, un desarrollador, un programador, tú le das ese guión con todos los insumos y él los puede implementar. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Sí, señora. Vamos a mirar si tengo de pronto, ya que tú hablas de un guión, cuando participé en un equipo multidisciplinario para desarrollar contenidos digitales para el SENA. Voy a mirar si tengo aquí alguno para mostrarles. También nos basamos en guiones. A mirar si de pronto se ejecuta. Carmen, tienes la mano levantada. Mientras busco, te escucho. Profe, ahí rapidito, usted inicialmente, cuando estaba mostrando el guión, hablaba que una de las compañeras le había ido muy bien, o yo entendí mal. En esa parte del guión le fue muy bien. Eso, la compañera está aquí ahorita en clase, porque sería bueno que de pronto pudiéramos tener contacto con ella para mirar, pues, igual, pues nosotros lo hicimos también, ¿cierto? Pero pues para tener de pronto alguna base, aunque también usted dice que si vamos bien a lo del libro, la biografía de Chinchilla, allí también podemos extraer lo que realmente nos pueda servir pues para ese guión. Sí, por lo menos eso. En la página sí entonces está lo que después se muestra en el video, cómo lo hizo ella, ¿no? Ok, profe. Bueno. Sí, ahí está planteado. Espera que estoy buscando, no encuentro el ejemplo para verlo funcionando. Pero diga, voy a encontrar aquí cualquiera, lo voy a mostrar qué era lo que se recibía del técnico, después un asesor pedagógico le hacía la revisión. Voy a mirar aquí rápidamente.
a compartirles. Esto es lo que también llamamos nosotros un guión. Se basa en un formato ya creado para desarrollar los famosos objetos virtuales de aprendizaje. Recordar que ya se llaman ahora objetos de aprendizaje, pero así lo tenía el SENA, un OBA. Y después se le modificó este aspecto. Entonces, ¿para qué programa estaba? ¿Qué tema se trataba? ¿Quién fue el experto temático que le desarrolló? ¿Cuándo entregó esos aspectos? Eso que está rayado quiere decir las diferentes fechas que fueron de ida y venida a medida que se le iban solicitando modificaciones. Hacía entonces una introducción, planteaba una estructura de contenidos. Está rayado, quiere decir que aquí hay unos comentarios porque se reestructura los contenidos, lo revisa un asesor pedagógico metodológico, habla un mapa conceptual, aquí lo insertó el experto temático, nos habla de un desarrollo de contenidos, como dice aquí, hay imágenes representativas, entonces ahí hablando de qué imágenes se pueden utilizar, todo esto lo envía un desarrollador, el experto temático, que se sugiere y que pueda después llevar a la animación un programador o un diseñador web o gráfico. Estas son sugerencias. Por supuesto, esta misma imagen, como se ve, no se llevaba. Él, mediante una aplicación que tenía el SENA en ese momento, ellos lo podían hacer. A veces era con Adobe Photoshop o Publisher o cualquiera, pero ellos tomaban como base la idea que le daba el experto técnico y hacían sus imágenes. Entonces, como notan, ahí una cantidad de imágenes. Y después ya arrancaban con los contenidos. ¿Cuál es el origen de competencia? Entonces ahí había unos textos. ¿Cómo se desarrollaban? ¿Cómo se desarrollaban estos aspectos? Porque aquí lo daba la tabla de contenido. Primero contextualización, después qué es planeación estratégica y después qué es un plan estratégico. Aquí se van desarrollando los temas. Y esos temas, entonces se iban llevando, se iban revisando qué sí iba, qué no iba, y todos muchos elementos y aspectos. Aquí dice 33 páginas, pero los contenidos no debían superar los 14 páginas. Entonces, lo demás que estas imágenes, bueno, entonces se les obviaba, no se contaba, pero el resto, cuando era textual, había que bajarlo, porque no podían ser tan largos, porque nadie los lee. Por eso muchos documentos de estos no deben superar 14 páginas, se devolvían para su modificación. Todo esto es un guión. ¿De qué va a contener para qué? Para que después cuando fuera ser desarrollado, el objeto de aprendizaje, todo esto debía ir ahí. Entonces, se revisaba por el asesor pedagógico, después lo desarrollaba, revisaba el guionista y se lo envía al programador. Entonces todo eso iba para ahí. Al final, bueno, aquí debe tener algunas imágenes por ahí despapallados. Por eso es que hay más, bueno, este documento de revisar, que es una antigua, hace 9 años prácticamente. Vamos a ver qué nos decía. Después de todo esto, había entonces, al final, se proponían unas actividades. Esas actividades, me está fallando acá el Word parece. Vamos a cerrar esto. Se proponía entonces para el aprendizaje unas actividades de afianzamiento. Y con eso verificaba que se apropiara el conocimiento. Entonces ahí decía las instrucciones, atención a los conceptos, determinar cuál de ellos es el término escogido, son 8 diferencias. Y entonces aquí se proponía que encontrar las diferencias y el diseñador también era el que decía cómo animarlo, ¿no? Aquí era la propuesta que hacía el experto temático y él después, con base en su experticia, determinaba cómo crear esas imágenes, ¿ya? Y ahí está, también cómo armar, etcétera, que todo eso se pudiera llevar. Y esto es el famoso guión. Todos esos aspectos es el guión.
editable, por lo menos aquí está un PDF que como se creaban. Espero, voy a ver. Entonces, todos esos aspectos que estaban ahí insertos, no sé si pueden ver la pantalla compartida aquí en el explorador. Entonces, todo esto lo enviaba para posteriormente, como se creaba un objeto de aprendizaje, entonces se podía editar. Entonces, todos los componentes estaban acá. Entonces, si alguien más quería, lo podía editar. Entonces, todo esto iba también en un archivo comprimido, de tal manera que ellos lo podían generar. Y el ejecutable también estaba generado, comprimido, para que cualquiera lo pudiera utilizar. Entonces, miremos aquí, a ver si, glosario, aquí está el objeto, pero en PDF. Entonces, eso que se veía ahí, entonces aquí ya está creado en un documento soporte. Como está creado en SWF, Showway ya no está, digamos, ejecutable, porque ya ningún navegador lo ejecuta. Pero noten, miren, aquí imágenes, cómo se pasa. Y esto estaba allá, en el objeto animado. Si notan ya los cambios. Y aquí pasó, que es planificar. Todas estas imágenes las proponía entonces el diseñador. ¿Qué es estrategia? Él va creando toda esta imagen. Y todo esto que está acá, que vemos aquí, estaba llevado allá al objeto multimedia. Si notan, entonces eso es lo que propone el experto temático, lo que hace el guionista y lo que después hace el desarrollador de contenidos. ¿Sí ven? Todo él propone, y todo eso mediante ciertos programas. Mira, ahí están los elementos. Entonces, eso creado bajo ¿qué? Bajo un guión. Y ahí está. ¿Hasta dónde? Son muchos aspectos que están propuestos. Usted nota que él manda cualquier imagen, y entonces aquí está creado de una manera diferente. Todos estos imágenes y textos, por supuesto textos cortos, van al objeto de aprendizaje. Y ahí está. Esto incluye un glosario, incluye un control del documento, y ahí están los mencionados. Y las Creative Commons. Este es el documento soporte del objeto de aprendizaje. Entonces nos cumplía como un red. No sé si están viendo esa parte. Creo que esa parte no acá. Entonces ahí está ese documento, que es el que genera del documento hipermedial. Entonces ahí están todos estos elementos. Eso es basado, entonces se crea el contenido digital bajo un guión que nos propone. Bueno, eso sería entonces todo. Bueno, muchas gracias entonces por participar. Estoy atento. Espero que de aquí a una semana hayan realizado algo, vayan avanzando para que revisemos en la sesión de refuerzo. Básicamente es, nuevamente reitero, implementar lo que ustedes ya habían desarrollado en el guión digital, como muchos lo han tenido buenos avances, ¿no? Recordar que era entregable apenas era la planeación, no era el recurso ya hecho, pero no un recurso de la planeación del entregable 1, que algunos también se equivocaron en ese aspecto, que llevaron fue una secuencia didáctica a un guión, no era correcta esa parte. Bueno, si no hay más, muy buena noche para todos. Estoy atento a las diferentes inquietudes y podamos realizar algo la otra semana en la sesión de refuerzo. Si no hay preguntas, voy a pausar la grabación. Buenas noches y estoy atento nuevamente. Hasta Muchas pronto. gracias, profe.